Está con nosotros Alfonso de Gregorio, director de inversiones de Finaccess Value, agencia de valores. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ha dicho Bloomberg Economics lo que el mercado venía diciendo durante 6 meses. Dice que hay un 100% de probabilidad de recesión en Estados Unidos. Es simplemente la confirmación de lo que el mercado viene descontando con esas caídas desde el inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, esto es crónica de una muerte anunciada y yo creo que a cámara lenta, ¿no? Lo hemos visto estos últimos meses, estos últimos trimestres, y a medida que hemos ido conociendo los datos de inflación en Estados Unidos, llevamos 3 meses consecutivos con la inflación bajando, pero mucho menos de lo esperado. A medida que esa inflación iba bajando menos de lo esperado, se ha ido agravando, endureciendo la política monetaria de la FED. Antes de ayer conocíamos las declaraciones de un miembro de la FED diciendo que la subida de tipos no debería parar en el 4,5% si la inflación no baja. Y tenemos que recordar que el consenso del mercado está que este año acabamos con unos tipos en Estados Unidos en el 4,23. Entonces, bueno, lo que está haciendo desde hace ya mucho tiempo, y yo creo que se ha quitado el calzón desde hace ya unos trimestres la FED, es intentar gripar la economía, intentar llevar la tasa de paro a niveles del 6,5%, intentar parar la demanda, ¿no? Y en ello anda, ¿no? Al final, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es cuán larga va a ser la recesión, cuán profunda va a ser esta recesión y, sobre todo, la agilidad que va a tener o que tiene que tener, si va a tener la FED para una vez encauzada la inflación, volver a bajar tipos, ¿no? Yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer ahora mismo. Y sobre todo, y esta es la pregunta del millón, ¿hasta qué punto tiene descontado el mercado de renta variable, por ejemplo, esta recesión, ¿no? Yo me acuerdo de un estudio que sacó Morgan Stanley en el mes de junio, cuando en el mes de junio alcanzó mínimos de cotización en el mercado americano. Ellos decían que estaba descontado ya, el mercado había descontado el 85% del riesgo de recesión. Bueno, ahora estamos en niveles todavía más bajos de cotización de los mercados americanos, algo más bajos que en el mes de junio, con lo cual el riesgo de recesión, el descuento que llevan los mercados, ese riesgo de recesión es todavía más alto, ¿no? A mí me sigue llamando la atención, y con esto acabo, un poco la fortaleza de los resultados empresariales, ¿no? Ya sorprendieron en el segundo trimestre de este año, que fueron, yo creo, razonablemente buenos, fueron capaces de traspasar márgenes a clientes, muchas de las compañías, y los que estamos conociendo ahora mismo, en este tercer trimestre de este año, yo creo que están siendo también razonablemente buenos, ¿no? Al final, por ahora han presentado 70 compañías del Standard & Poor's, de las 500, es una cifra significativa, y el 72% de los resultados han estado por encima de lo esperado. O sea, yo creo que, bueno, siguen sorprendiendo positivamente los resultados empresariales, y recordemos que en el mes de julio de este año se pegó un rally en los mercados en general, el americano en particular, un rally bastante importante, y uno de los catalizadores, bajo nuestro punto de vista, fueron los resultados empresariales, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con eso, porque bueno, sí podría suponer una base para un cierto rebote de los mercados, ¿no? Los resultados que estamos conociendo ahora mismo. Alemania también ha confirmado un escenario de recesión para 2023, lo ha dicho el propio ministro de Economía. Significa que el motor europeo va a gripar, y con él, ¿qué puede suceder en el conjunto de Europa? Sí, pues esto otra vez me repito un poco con lo que decía en la anterior pregunta, ¿no? Pues crónica de otra muerte anunciada, ¿no? Desde que invadió Rusia a Ucrania, conocíamos los datos del CEO alemán, que son datos de confianza, es una encuesta que se realiza a 350 analistas e inversores alemanes, y bueno, que viene a adelantar el comportamiento de la economía real, y ya en febrero este índice estaba en más 48, en el mes de marzo cayó a menos 38, y en la actualidad pues está en el menos 59, marcando mínimos históricos. Por eso comento lo de la crónica de la muerte anunciada. Ya desde el mes de marzo este indicador, que adelanta el comportamiento de la economía real, se había medido en niveles muy bajos y niveles muy pesimistas, ¿no? Y es una constatación de cómo pues la crisis energética se ha acabado trasladando a una crisis económica, ¿no? Que es el caso. Y esto ha llevado al gobierno alemán, como veíamos estas semanas de atrás, pues a realizar un plan de subvenciones por importe de 200.000 millones de euros, que es un 5% del PIB, para financiar a hogares y a empresas y ayudarles a pagar la factura de gas, ¿no? Bueno, pues
Pues en esas andamos. ¿Cómo va a afectar al resto de economías europeas? Pues sin lugar a dudas va a afectar, ¿no? Al final, como tú muy bien decías, es la locomotora europea y eso va a acabar arrastrando. Volvemos otra vez a la pregunta que nos hacíamos en el caso americano. ¿Cuán de esta recesión está ya descontada del mercado? Pues bueno, si le coges sector por sector del Eurostoxx 600, pues te encuentras que el sector retail en Europa ha caído ya pues, un 42% en lo que va de año, una bestialidad. El sector tecnológico europeo también ha caído un 35% en lo que va de año. Además, le han atizado a compañías dentro del sector tecnológico sin diferenciar, similar resultados. Ayer conocíamos los resultados de la SML, la tecnológica holandesa, han batido expectativas de mercado, son muy buenos y te encuentras con que el valor cae más del 30% en el año. Bueno, yo creo que los mercados en ciertos sectores y sobre todo en ciertas compañías han descontado e incluso más que descontado este escenario recesivo, ¿no? ¿Estás preocupado por China, viendo que además ahora ya ni tan siquiera da los datos al mercado? Sí, bueno, China es que siempre, bueno, totalmente de acuerdo. China es una gran incógnita, los datos que da, los datos que oculta, los datos que ofrece al mercado. Bueno, una gran la cuestión siempre de todos los inversores es hasta qué punto son ciertos, hasta qué punto recogen la realidad, ¿no? Un poco lo que ha sonado estos últimos años, este día es el sector inmobiliario, ¿no? Bueno, todo apunta a que el aterrizaje pues debería ser suave, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que el sector inmobiliario en China pesa directamente un 15% dentro del Producto Interior Bruto y un 25% indirectamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gobierno chino se lo ha tomado muy en serio, está facilitando financiación a promotores, está facilitando financiación a lo que es demanda natural. Debemos tener en cuenta, si nos creemos los datos, que hay un 25% de sobreoferta en el mercado de la vivienda y eso se tiene que absorber, ¿no? Y con ese peso tan importante que he comentado hace un momento que tiene el sector inmobiliario dentro de la economía del PIB chino, pues sí queremos que todas estas medidas que está anunciando el gobierno chino, todas estas medidas que anunció, por cierto, en el Congreso del Partido Comunista hace apenas unos días, bueno, pues van dirigidas a reabsorber esas sobreofertas dentro del sector inmobiliario. Y con la economía en general, pues bueno, yo creo que ha sorprendido a ciertos analistas algunos mensajes que se dijeron dentro de este Congreso del Partido Comunista Chino. Se ha vuelto a dar prioridad, o se ha insistido en dar prioridad al desarrollo económico. Había muchos analistas que creían que iba a haber un cambio de prioridades, que se iba a dar más prioridad a la seguridad nacional. El presidente chino ha insistido que su prioridad es el crecimiento económico, pero crecimiento económico basado no tanto, o no solo, mejor dicho, en exportación, sino en incrementar, y en esto ha insistido en ese mensaje, la demanda interna y, sobre todo, tratar de limar las grandes diferencias que hay, las grandes desigualdades en rentas y en riqueza, ¿no? Yo creo que esos son los grandes cambios. Yo creo que la economía china se enfrenta a dos hándicaps ahora mismo. Uno es el menor crecimiento global, ¿vale? Es una economía obviamente bastante exportadora y sobre todo yo creo que es cierto cambio que hay en el crecimiento en las economías globales, ¿no? O sea, las tensiones geopolíticas han hecho cambiar ciertas estructuras económicas a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos las importaciones de China suponían en 2017 un 25% y ahora suponen un 18%. Se está bajando esas importaciones de otros países chinas, ¿no? Entonces, esos son los hándicaps que nos encuentra la economía china y que va a tratar de suplir con mayor crecimiento de demanda interna y, sobre todo, y esto yo creo que es muy importante, con un programa de infraestructuras bastante agresivo, ¿no? Entonces, bueno, un poco los pronósticos, con esto ya acabo con la pregunta de China, para el año 2023 que vuelva a crecer a ratios más razonables, más elevados, en torno al 5%, y 2024 en torno al 4 o 4,5%, ¿no? Yo creo que esos son un poco las previsiones de crecimiento de la economía china en los próximos años. Muchísimas gracias, Alfonso de Gregorio, director de inversiones en Access Value, agencia de valores. Alfonso, gracias, buen día, buen negocio. Igualmente, muchas gracias. 9:38 de la mañana, Scholz y Berlusconi se están convirtiendo